Charla entre Brujas. Estamos súper emocionadas de comenzar. Muchísimas gracias a todas. Julie, Lina, Barbie y su servidora Lucy, les damos la bienvenida a este podcast donde vamos a contar pues chisme, historias y mucho más. Chicas, ¿cómo se sienten? Platíquenme. Súper bien. La verdad es que hoy ha sido un día súper revoloteado. La semana, bueno, llevamos ya como un mes con una energía un poquito rara, bajona, la verdad, o sea, con unas ganas y una necesidad de ir hacia adentro, de no hablar, pero ya una semanita para acá y yo ya me siento con ganas de platicar, así que muy buen momento para iniciar. Muy Y ustedes, emocionada, Lina, cuéntanos. muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes, con Mujeres Mágicas y pues dar inicio a este sueño, es un proyecto, es un sueño en conjunto donde podamos compartir pues toda clase de historias, sobre todo que tiene que ver relacionado con la magia. Entonces yo feliz, feliz, feliz. Yo también muy Julie. feliz de estar con ustedes, de podernos reunir, de poder llegar a la gente por medio pues, de nosotras. También está un poquito eh, extraña, más o menos de 2 semanas para acá, pero esta semana estaba con mucho dolor en el cuerpo. No he hecho esfuerzo físico ni nada por el estilo, pero me dicen anoche que está entrando, o sea, está como cambiando mucho la frecuencia y eso nos está moviendo a todos. Entonces tiene que ver mucho con la frecuencia y pues ya un poquito más tranquila porque es que era un dolor de cuerpo como si me hubieran pegado, digámoslo así, y yo dije, no, pero esto no es normal. Y pues ya nos damos cuenta que es la frecuencia que está cambiando y pues integrarla con amor, no tenemos otra opción. Y feliz de estar aquí con ustedes. Sí. Aparte también como que se siente después de haber vivido un año tan fuerte de tantos cierres y de pronto comenzar el año como bebés, ¿no? Como, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde le doy? Como que siento que esa también energía se mueve mucho de incertidumbre, de no saber muy bien hacia dónde vamos. Pero bueno, en fin, muchas gracias por creer. Y literalmente este podcast sí nació de un sueño. O sea, realmente no nada más es como un ejemplo, sino que una noche sueño que nosotras cuatro nos reunimos y era como una ciudad diferente. Y entonces yo las vi como en un restaurante y yo llegaba, porque me vi llegando con una maleta, y era como encontrarnos y como vernos y conocernos en persona, porque algunas de nosotras no nos conocemos en persona. Y entonces era esta emoción y alegría de reunirnos y cuando juntábamos nuestras cabezas, porque literalmente así lo vi en el sueño, juntar nuestras cabezas y se formaban unos rayos que salían como de cada una y dije, claro, es que cuando nos reunimos y empezamos a hablar de todo esto, es como si algo se encendiera y como si estas líneas de luz comenzaran a destellar y a conectar con muchas más líneas que están a nuestro alrededor. No sé, era como prender, encender un algo, prender la serie de lucecitas, ¿no? De la Navidad, así, ¡pum! Y se prende toda la casa. Entonces, no sé, me Ya encantó sé. y enseguida dije, yo les tengo que contar este sueño, tenemos que hacer algo. Y gracias por decir que sí a esa idea. Padrísimo, padrísimo, mi reina. Además, ¿sabes qué? Que tú y yo, de hecho, nos conocimos gracias a un sueño que tú tuviste. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Así que literal. todo ha estado en motion, ¿no? En motion, precisamente porque en el astral nos hemos conocido previamente algunas, entonces eso refuerza la relación entre nosotras. De hecho, me dicen, nada más estás hablando y me dicen plantilla, se está reuniendo la plantilla. Y yo, ok, así nos llamaremos. Ay, sí, no es cierto. No, o sea, en realidad son como plantillas de gente despierta
que empiece a elevar la vibración aún más. Y por eso veías nuestro tercer ojo reunirse y así haciendo como los rayos, ¿no? O sea, la elevación de vibración a todo alrededor. Digo, ya esto estoy hablando de magia, pero de esa magia que nosotras creemos, ¿no? Y creamos. Y creamos, ajá. Y Lucy y Así yo Así es. también es. nos A conocimos mí me llega por mucho. un sueño, porque yo tuve un sueño donde yo veía un holograma y decía que los que estuvieran listos les iba a empezar a llegar, digámoslo así, como la verdad. Entonces yo dije, yo no me puedo quedar con esta información, tengo que subirla porque no es información normalmente la que yo subo, pero pues yo ya había visto a Lina y a Lucy en los lives de Barbie, pero no había tenido como el contacto, digámoslo así. Entonces, creo que llegó Lucy a mi perfil y me dice, ah, ok, yo también he tenido ese mismo sueño y ya, o he visto líneas de tiempo así o algo así fue que me dijo, y yo, ah, ok, ya empezamos a hablar más. Con Lina sí nos encontramos, fue por medio de otra persona que hizo el puente, pero hicimos clic de una vez. Y con mi Barbie también, y curiosamente, las tres nos conectamos con los dragones. Entonces, eso fue lo que nos Ajá. unió. Entonces, hablando ayer con Lucy, decíamos, esa es la palabra de unión de reencuentro de nosotras, los dragones, como tal. Entonces, pues encantada de estar aquí con ustedes y empecemos esta super charla, creo yo. Sí. Lina, ibas a decir algo. Pues a mí estos días me ha llegado mucho el tema de la comunión de almas, del reencuentro de la familia, del alma, de hacer algo en conjunto, de empezar a hacer sinergia, de hacer comunidad y de salir a la luz, como de empezar a contar historias, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el despertar espiritual o con el camino del despertar y pues a través de estas charlas poder ayudar o inspirar a otras personas a través de nuestras propias historias y de la comunión de nuestras energías y de lo que cada una en separado ha vivido en este camino mágico, ¿verdad? Como mujeres mágicas, como mediums, como canales, como videntes, pues el reunirnos y hacer sinergia y hacer como esta activación de nuestras energías es algo que me viene llegando, entonces me dicen es como que hoy es solamente un reencuentro de almas, es un reencuentro de familia para para poder expandir y compartir amor, luz, esperanza a otras personas. Entonces, pues feliz, Sí. feliz, feliz, Lucy, de estar aquí compartiendo con ustedes también. Sí, muchas gracias. Qué emocionante. Pues bueno, vamos a comenzar mm, como platicando sobre todo cómo fue que descubrimos que algo no era tan normal o como esos primeros contactos con ese lado de medium, con este lado de bruja, con este lado como enigmático. Entonces, a ver, vámonos primero con Julie, luego Lina, Barbie y ya les cuento yo cómo fueron esos inicios. ¿Les parece? A ver, Julie. Bueno, pues Va. yo retrocediendo en el tiempo, digámoslo así, llego al 2000, no, a 1996 más o menos. Yo tenía 7 años, yo tenía 7 años y nosotros vivíamos en un pueblo con mi familia y, y yo recuerdo mucho que a mí me encantaba salir en las noches porque había una piedra muy grandota, pero quedaba lejos de todo y en los pueblos pues no hay mucha luz. Entonces se puede ver el cielo completamente perfecto. Entonces yo salía y yo era encantada mirando el cielo, me encantaba mirar el cielo, yo miraba la forma de las estrellas y en ese tiempo yo tenía un tío que siempre salía a ver por qué yo me salía en las noches a ver las estrellas.
Y tanto fue el ver que yo salía todas las noches a ver las estrellas que él a mí me regaló un- como un mapa estelar para que yo empezara a reconocer cuál era cuál. Y yo veía cómo se movían las estrellas y entonces él me decía que eran satélites. Entonces él no me decía que son otras cosas, pero los dos veíamos como las estrellas se movían, iban para allá, daban un giro, volvían y se iban y volvían y volvían y me decían, no, son los satélites. Y pues yo crecí creyendo que eran satélites, ¿sí? Pero a mí me encantaba salir a verlos. Un día recuerdo tanto que una noche de esas me estaba empezando a quedar dormida porque había hecho mucho sol y la piedra estaba caliente. Entonces yo me estaba empezando a quedar dormida cuando yo sentí como si mi pecho hubiera latido mi corazón duro, o sea, como que mi corazón me pegó duro en el pecho y yo vi una luz como saliendo de otra piedra. Entonces, pues yo quedé como que, ¿esto qué fue? Digamos, aquí en Colombia, eh, cuando ve uno esas luces en el campo, le dicen a uno que son entierros de tesoros o algo así. Y pues yo dije, bueno, es un entierro de un tesoro, pero a uno le da miedo irse a mirar esas cosas. Entonces, eh, yo fui creciendo, y a medida que fui creciendo, yo veía cosas, pero al igual yo le comentaba a mi familia, yo le comentaba a mi papá, a mi madrastra, a mis hermanos, y pues para ellos era normal porque pues ellos también lo habían visto, pero no de la misma manera en que yo lo tomaba, si me hago entender, en que yo eh, lo discernía, digámoslo así, porque empezaron a acercarse más a mí, fueron personas fallecidas, no como tal, digamos, hermanos estelares, sino personas fallecidas. Eran las que yo veía. Yo los veía pasar de pared a pared, o se paraban al lado de mi cama, o me hablaban, o digámoslo así, que le dicen eso de que lo privan a uno que no se puede mover. Y a medida de eso, a mí me daba mucho miedo la oscuridad porque me daba pánico, yo no podía estar en la oscuridad, yo tenía que tener la luz prendida, yo no podía dormir sola, eh, porque la demora era apagar la luz y yo empezaba a ver y a escuchar cosas. Entonces, para mí fue muy traumante estar sola, como hasta los 20, creo, yo le tuve mucho miedo a la oscuridad por eso, porque yo veía cosas, pero, bueno, se acercaron seres fallecidos, pero a la misma vez otros seres me atacaban. ¿Sí me hago entender? Intentaban ahogarme, Ujú. yo sentía que me levantaban de la cama y muchas otras cosas más que no puedo comentarlas así como tan directamente, pero los que me escuchan saben que me entienden que otras cosas intentaron hacer conmigo. Entonces, pues fue muy, muy Ujú, traumante. ujú. Más o menos como en el 2012, recuerdo yo, que me vine a vivir a Bogotá y llegamos a una casa antigua donde yo permanecía sola, con mis hijos permanecía sola, pero eh, llegaba un ser, pero ese ser no me causaba miedo. Él llegaba y se hacía hasta cierto punto y de ahí no pasaba. Hasta que llegó el día en que se acercó a mí y yo tengo la costumbre de tener una silla al lado de mi cama o una mesa, entonces él llegó y se sentó ahí, pero yo no tuve miedo, yo no me paralicé, yo no nada. Entonces me dijo, yo recuerdo mucho que él me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo siempre te veo. Yo lo escuchaba en mi cabeza, no en los oídos, sino dentro de mi cabeza, o sea, telepáticamente, porque yo los fallecidos los escucho en los oídos. Y ya cuando son seres, hermanos estelares, los escucho en mi cabeza. Empezamos a hablar con él, tenía una voz preciosa, nunca lo vi porque yo no puedo decir lo vi, pero sí lo escuchaba y sentía cuando él llegaba. Hablamos de muchas, muchas, muchas cosas hasta que, pues como mi familia es cristiana, me llevaron a la iglesia porque yo estaba cambiando, que porque son demonios y todas esas cosas. Entonces como que la religión intentaba alejarme, pero pues al igual yo seguía ahí. Yo seguía viendo, yo seguía escuchándolos, mis sueños, en sueños, digámoslo así, casi todas las noches soñaba,
o me salía del cuerpo, y yo le decía a mi familia, no, es que yo me veo asustada, yo salgo de la fiesta, yo salgo a otros lados, y pues me decían que no, que eso era, pues que era algo que no es cristiano, digámoslo así. Entonces, yo temía cada vez que yo salía porque me decían, no, tu cuerpo no va a volver, se va a morir, se le va a meter otra entidad. Y no sé qué. También recuerdo tanto que lo que yo decía se cumplía. O sea, aparte de mis sueños, que yo soñaba que alguien se iba a morir, yo decía, tenga cuidado porque va a pasar tal cosa. Y pum, pasaba lo que yo decía, tal cual. Entonces yo desde ahí empecé a darme cuenta que lo que yo decía tenía poder, y ya desde ahí como que uno se vuelve un poquito más mesurado, pero aún no es consciente de lo que está pasando como tal, sino que uno dice, bueno, de pronto lo dije y lo adiviné, o bueno, digámoslo así. Ya, ya a medida pues de que fue pasando el tiempo, seguía conectando, como les digo yo, sin ser consciente. En el 2020, no, recuerdo que en el 2011 yo tuve a mi hijo y yo fallecí en la cesárea de mi hijo. Y cuando yo fallecí, yo me recuerdo que fue un lugar donde era, bueno, sentía mucha paz, pero era dorado con blanco. Y yo desde allá me despedía de todo, pero mi hijo, el mayor, me decía, no te puedes ir, me decía, te tienes que devolver. Entonces, cuando yo me devolví, yo como que mis dones se activaron más. O sea, yo ya era más sensible. Yo llegaba a un lugar y yo decía, este está diciendo mentiras, o este, digámoslo así, no ha almorzado, o este tiene pena de decir que necesita plata, o sea, como que empezaba a sentir a todos los que estaban a mi alrededor, y yo me cansaba, porque yo me sentía cansada, yo decía, no, yo no puedo estar aquí, y mi mamá me decía, es que usted es muy antisocial, y lo que no entendía era que ella, que era que yo sentía a todos los que estaban ahí, y sabía cuando estaban diciendo mentiras, cosas que habían hecho, cosas que ocultaban, pues yo tenía como ese rechazo, ¿sí? O sea, como que yo no puedo, no me nace estar con esa persona. En el 2020 empecé a escuchar ángeles. Recuerdo tanto que empecé a escuchar ángeles, pero de por sí a mí me han gustado pues los dragones. Desde niña siempre me he sentido como llamada a ver películas de dragones, series de dragones, que una maleta que tenga un dragón, como tal, así. Entonces lo que les decía, en el 2020 empezó a llegar mi información, fue pero de sirenas, de sirenas por TikTok, empezó de sirenas. Entonces eso como que me empezó a llamar y me decían mucho, tienes, eh, tu Dios es el Dios de Espinosa Paz, algo así. O sea, que es un Dios amoroso, que no es un Dios que castiga, que no es un Dios vengativo, ni de sacrificios, ni de nada de eso. Entonces, pues uno en la iglesia le meten tantas cosas en la cabeza que uno entra como en shock, uno dice, no, no, esto no puede ser, aquí hay algo malo, ¿sí? Entonces, me siguió llegando más información, más información. Yo no sabía que yo sabía canalizar, que lo que me llegaba era canalizado, o que sí, o sea, era tan natural en mí que yo ni por enterada. Eh, en el 2022, en el 2021 nació mi hija. Cuando mi hija nació, la menor, yo la pongo en mi pecho, y cuando la ponen en mi pecho, mi corazón como que se expandió más. No sé, algo pasó en mí y yo cambié. No sé qué pasó, si fue la conexión, no sé, pero espiritualmente yo cambié. O sea, como que algo se expandió más en mí. Y empezó a llegarme más información, ya digámoslo así, estelares, digámoslo así, como raza, fue lo que empezó a llegarme. Yo dije, bueno, yo quiero saber quién es mi familia estelar. Ahí me reconocí como semilla estelar, que ese fue mi primer nombre. Los que me conocen como semilla porque yo me reconocía como semilla y empecé a colocarlo semilla estelar. Y entonces yo eh,
hice una meditación Urma, donde yo llegué a un lugar que me entregaban una espiral y era una espiral azul, como este azul. Ese es mi color favorito desde toda la vida. Este azul era una espiral azul. Y me decían que yo cada vez que me conectaba o que mandaba mi canal de información, veían era una espiral, como tal, no era un nombre, no era una figura, sino, o sea, no una figura, no, sino como tal era una espiral, mi conexión con ellos. Recordé que yo había estado en Pléyades, fue el primer recuerdo que yo tuve fue en Pléyades, en una sacerdotisa en Pléyades. También recordé que estuve en Taigueta y bueno, desde ahí ya se fueron recordando más memorias. Quise abrir mis registros akáshicos con una chica aquí en Colombia y cuando nos fuimos a abrir los registros akáshicos, me dice la chica, no se ve absolutamente nada. Todo se ve en blanco, se ve que está todo un lugar donde hay una vibración que no sé cómo decirla, que me recordó a Lucy cuando me dijo es una vibración que no la había conocido, es un sonido, es todo blanco, no se puede ver más. Yo le decía, no, pero ¿cómo así? Si yo quiero ver mis registros, mis vidas, yo quiero saber mis vidas. No, pero no, me decía, pues entonces hagamos una hipnosis. Yo, ok, sí, entonces hagamos la hipnosis. Nos fuimos a hacer la hipnosis y llegué a un lugar donde habían solo dragones. Habían 13 dragones que eran los que estaban al frente y eran dragones dorados. Y me decían que eran mi familia y mis guías y que siempre habían estado conmigo. Entonces yo salí de ahí y dije, no, pero es que dragones. Bueno, pues como toda la vida he visto dragones, pues están conmigo, pero como tal yo no los vi como que mi frecuencia, ¿sí? Conocí a una persona que la aprecio mucho y me ayudó a despertar mi cristal corazón. Eh, Cuando desperté mi cristal corazón en una sesión, ella me dice, tienes un dragón encima, veo un dragón encima tuyo. Entonces yo ya que le dije, sí, es que mis guías son dragones. Y me dice ella, pero es que yo tu frecuencia ya la había conocido de antes. Y ella le había hecho una hipnosis donde se encontraba con un dragón blanco y resulta que el dragón blanco era su frecuencia en otra vida. Entonces ya ahí me reconocí como dragona. Ahí ya como que hizo un chispazo todo y yo dije, ok, siempre he soñado con dragones, mis registros akáshicos son dragones, eh, sueño con dragones, definitivamente soy un dragón, porque es que yo no conecto, no es que no conecte, no me siento con la frecuencia de ángel, no, O sí, la tan mía es más fuerte. fuerte, la mía es Ujú. más como poderosa, empoderada, magnética, no sé, es algo raro, algo extraño. Entonces yo empecé con el péndulo para ver si me hablaban. Y antes de que el péndulo se moviera, pues ya yo sabía que era lo que me decían. Ahí ya aprendí a discernir cuando era mi voz y cuando era mi yo superior al que yo canalizaba. Dije, no, esto ya sé qué me va a decir, voy a empezar con las varitas esas de Radesco. La misma vaina. Me pasó lo mismo, antes de que se movieran, yo ya sabía, yo dije, no, esto no es lo mío, entonces voy a empezar a trabajar y a escribir todo lo que me llega. Y empecé a escribir los sueños, eh, ya empezó a llegar más gente a mí, pero tal como semilla estelar, me contaban sus sueños y yo le decía, no, mira, es tu familia, ta, 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 ta. Pero llegó un momento en donde me dijeron no más. O sea, como que estaba gastando mi energía trabajando para otros y no para mí. O sea, como Ah, diciéndome, bueno, es momento en que usted se centre en lo suyo. Entonces, tuve un sueño donde me decían que me viera como dragona, como tal, que me viera como dragona. Y en el sueño yo empecé a verme las manos blancas como un dragón, las alas, yo me miraba así las alas de para atrás, y yo decía, yo no soy un ángel, yo no soy un ángel. Entonces, como tal, sí soy un dragón. mm, Ahí ya fue como que ya, listo, ya se confirmó. Empecemos a hablar de dragones, empecé a investigar, me sentía más yo, como tal, más yo. Mis problemas
empezaron a cambiar. Entre más iba integrando mi ser dragón, más abundancia me llegaba. Los problemas, como todos tenemos problemas en esta 3D, pero son aprendizajes, son cosas que tienen que pasar para aprender, como nosotros con nuestros hijos pequeños. Los dejamos que se caigan para que aprendan a sostenerse o a caminar mejor, y así he ido integrando yo. Eh, También, digámoslo así, como mi amor hacia las otras personas, como la dulzura hacia las otras personas, se despertó más. Se, digámoslo así, como que siento empatía por, por las personas que van llegando a mi círculo. No es que tenga un círculo social muy grande, pero sí los que están conmigo los aprecio mucho, los valoro, los honro, me gusta darle su lugar, me gusta darle su puesto, y siento que eso es ser un dragón, tener empatía, tener dulzura, pero a la misma vez aprender a decir no, que era lo que me faltaba. Porque yo siempre ponía a los La demás, fuerza. yo siempre ponía a los demás delante mío. Yo decía, no, pongamos a este, Ujú. hagámosle a este para que no se sienta mal, pero me sentía Es que mal los yo. dragones son protectores. Entonces me decían, bueno, entonces, ¿cómo usted va a integrar un dragón? El dragón se pone de primera, el dragón es primero. Entonces, trae todo lo que eres tú, tu oscuridad, tu luz, todo, y fórmate tú. Y en ese momento es donde estoy ahorita, reconociéndome como espejo, como dragona, como puente entre mundos, y esa soy yo. Toda una historia. Las Sí, Wow. Cuéntanos, Lina. Bueno, pues lo que cuenta Yuli, pues me resuena en muchas cosas. Nuestras historias resuenan en muchas cosas. Y yo comencé a darme cuenta que no era igual a los demás, porque desde muy pequeña tenía sueños lúcidos muy proféticos de cosas que iban a pasar. Entonces era muy curioso darme cuenta que yo soñaba algo y 2 o 3 días después pues sucedía, y eso la verdad a mí me impactaba. Mas, sin embargo, lo más fuerte que yo recuerdo pues comenzó cuando muere mi abuela paterna. Y cuando muere mi abuela paterna yo tenía 12 años, y recuerdo que yo empiezo a soñar a mi abuela, y mi abuela estaba en un lugar que parecía como un tipo como purgatorio, y entonces ella estaba custodiada por unos seres de oscuridad, como unas gárgolas, y recuerdo que mi abuela me sacaba la mano y me pedía ayuda, y yo no entendía todavía pues o sea, por qué me pedía ayuda a mí. Entonces me acuerdo que ella me decía mucho que la sacara del purgatorio del Carmen, y mi abuela era ella era como muy fanática, o muy adepta a la Virgen del Carmen en aquel entonces ella me decía que por favor la sacara de ahí. Yo era pequeñita, pero todavía no entendía. Entonces, bueno, esa era como una de las cosas importantes que me sucedieron. Más adelante, cuando cumplí 16 años, me acuerdo que también soñé a mi abuela materna, y mi abuela materna en ese sueño, que lo recuerdo como si hubiera sido ayer, ella estaba toda vestida de blanco, con su cabello rizado, todo blanco. Estábamos en una playa muy, muy, muy larga, tenía una playa hermosa, limpia, donde había muchas piedras, pero yo en esa playa veía a miles de personas, eran miles de almas formadas, y mi abuela estaba parada a un lado de mí, y yo le decía que por qué estaban todas esas personas paradas ahí. Me decía, porque tú las vas a ayudar, mijita. Yo le decía, pero yo cómo, y me decía, con las manos, y yo te voy a explicar cómo. Entonces, esas fueron como los primeros chispazos de, pues, o sea, de visiones, de muchas premoniciones que tenía. Yo creo que uno de los dones más fuertes que se desarrollaron en mí desde pequeñita era la parte de la premonición o la precognición, que es la capacidad de ver el futuro. Y bueno, pues más adelante cuando cumplí 17 años, empecé a tener desprendimientos astrales. Yo estaba despierta y me salía de mi cuerpo, podía ver a las personas a los ojos,
y no nada más veía a las personas, las podía ver en sus múltiples líneas de tiempo, o podía ver sus registros akáshicos, o las podía ver en diferentes trajes, en diferentes cuerpos, con diferentes vestimentas. Y yo pensaba que era normal, como dice Lucía, es como tú piensas que es normal, porque a mí se me desplegaba como el expediente álmico de las personas, pero yo creía que era normal, entonces yo evitaba a toda costa mirar a la gente a los ojos porque podía verla en diferentes vidas, en diferentes cuerpos, qué habían hecho, qué habíamos sido en otras, porque los podía ver, los podía reconocer, y yo creía que eso era normal. Y empezar a tener encuentros por ejemplo, con mi abuela, que era una de mis guías, fue una de las primeras guías, y mi abuela luego la soñaba y me daba mensajes, me decía, hija, dile a tu mamá tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo que un día la soñé y me dijo, dile a tu mamá que tiene pendiente una promesa que le hizo justamente, era a la Virgen del Carmen. Y cuando nació tu hermano, ella le prometió algo y no lo ha cumplido. Entonces, pues eso yo no lo sabía. Yo llego a la casa y le digo, oye mamá, anoche soñé a mi abuela y me dijo que tú tenías pendiente porque prometiste algo. Me dice, lo que pasa es que cuando nació tu hermano, pues estuvo a punto de morir y yo prometí que iba a ir a llevar los famosos, bueno, aquí en México se llaman milagritos, como un favor. Y entonces era como que le decía a mi abuela que por favor fuera a cumplir lo que ella había prometido. Y bueno, ciertas cosas que yo no sabía y mi abuela me decía para mi mamá. Entonces ahí fue cuando yo comencé a sentir pues que yo no era igual. Y más adelante, cuando tenía también 16, 17 años, un día yo estaba doblando la ropa con mi mamá y recuerdo que le dije pero así con una seguridad, le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a casar con una persona que se llame, por ejemplo, en este caso Mario, y recuerdo que le dije, y mi primer hijo se va a llamar Pablo. Entonces recuerdo que mi mamá volteó y me dijo, hija, estás loca. Y yo, no, así va a pasar. Y bueno, 2 o 3 años después, recuerdo que entro a la universidad y veo en la lista de los chicos que habían quedado conmigo en el salón, y había 3 chicos que se llamaban Mario, y me acuerdo que cuando yo los vi, yo iba con mi mamá y le dije, yo me voy a casar con uno de esos 3. Y justamente el día que yo conocí al papá de mi hijo, el día que yo conecté con él, me acuerdo que venía en el autobús de regreso, yo lo vi vestido de novio, y llegué y le dije a mi mamá, ya encontré al hombre con el que me voy a casar, él es el papá de mi hijo. Y sí, así fue. Entonces, bueno, así muchas cosas que empezaron a desarrollarse, capacidad de salirme del cuerpo, visiones, podía ver a las personas, o desarrollé lo que es la visión remota, o la capacidad de desdoblarme, la proyección astral, que no era consciente, lo hacía de manera inconsciente, lo hacía de manera espontánea, pero yo podía bilocarme, si yo quería, podía bilocarme al lugar donde yo quería ver dónde estaba otra persona, y yo sabía exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo, qué ropa traía. Solamente con cerrar los ojos tenía la capacidad de hacer bilocaciones. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta que definitivamente pues yo no era una chica normal. Comprar libros de magia blanca, hacer hechizos, comprar un tarot a los 14 años y agarrarlo y leerlo como si, era como, yo sentía que el tarot me hablaba, ya lo traía integrado pues en el alma. Y pues todo ese tipo de situaciones me fueron haciendo sentir que pues que yo no era normal, o sea, que no era igual que las demás chicas. Y muchas de mis amigas me tenían miedo porque todo lo que les decía, todo lo que les decía, pasaba. Entonces eso me empezó a generar a mí cuestionamientos de preguntarme qué estaba pasando conmigo. Y finalmente me acuerdo que la primera vez que entendí que yo no era como la mayoría o sea, de los chicos, fue un día que una señora fue a visitar a mi mamá. Esa señora era una señora viejita que hacía remedios. Entonces la señora entra a casa de mi mamá, me ve y le dice a mi mamá, dice, ¿por qué no? Esta muchacha no te ha dicho que ella tiene la capacidad de ver. Dice, ¿por qué no le dices a tu mamá todo lo que ves? Entonces yo me acuerdo que volteé a ver a la señora y yo como de, ¿y usted cómo sabe? Me dice, sí.
Mi mamá le dijo, tú no sabes que esta niña tiene la capacidad de visión y ella percibe muchas cosas. Dice, pero no te lo dice. Y a mi mamá le dijo, cuídala mucho porque ella tiene como un canal muy abierto y percibe muchas energías y tienes que aprender a proteger tu energía. Entonces, bueno, pues esos fueron los primeros como flashes de darme cuenta que no era normal y pues conforme fue pasando el tiempo, mis habilidades psíquicas, mediúmnicas, de telepatía, de telestesia, de bilocación, de proyección astral, se fueron potencializando y como lo dice Julie, pues comenzar a ver desencarnados. Ahí ese fue como el primero, después seres no tan bonitos del bajo astral, sombras negras. Después llegaron a mí pues todos los seres estelares, comenzar a conectar con seres de otras dimensiones, arturianos, pleiadianos, dragones, unicornios, bueno, elfos, hadas, duendes, sirenas, Todo el empezar a ver catálogo. todo el catálogo de todo tipo de las dimensiones. Y pues bueno, entender que no estás loca, empezar a compartirlo fue mi sanación, porque al principio era muy difícil platicar de esto con alguien. Y bueno, pues aquí estamos hoy, hermanitas, compartiendo estas historias y pues esos fueron mis inicios en este camino pues, de como medium, ¿no? Sobre todo. Wow. No, qué impresión. Deja que sigamos y seguro Te vamos a escuchamos. coincidir en muchas cosas. Anotar, minuto Mientras tanto 37 les para. cuento que hablando Sí. Lina hablando de que se puede mover a mí me pasa es que yo puedo ver a través de los ojos de las personas. Digamos, yo me puedo conectar con Lucy y si ella a mí me da el permiso, yo puedo ver lo que ella está viendo. O me pasa con, con hermanos mayores o bueno, con todo. Yo me puedo conectar con sus ojos, yo creo que es su ojo cristal y puedo ver lo que la persona está haciendo. Ya me ha pasado inconscientemente como, bueno, ya perdí la cuenta, pero al principio sí yo decía, wow, yo estoy viendo que esta persona, digámoslo así, está manejando un carro, o que mi hijo está en la panadería y va a comprar una chocolatina y la chocolatina es de color rojo y cuando él llega con la chocolatina y yo, wow, yo no sabía que yo podía hacer eso. O digamos, estoy hablando con una persona por celular y se está comiendo un pan y yo siento el olor del pan que se está comiendo. Yo, ay, estoy comiendo pan con ajonjolí o pan de coco. No Sí, manches. Mi Julie, Julie, quiero decirte que de tu lado derecho, con su gran tridente, está Poseidón parado atrás de ti. Desde hace rato no dejo de verlo, no dejo de mirarlo, y te veo en las profundidades del mar azul, cantando, 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 cantando. Y, o sea, es como él diciendo mi hija bien amada, o sea, súper custodiada, y te veo con muchos cristales, Julie, muchos cristales, en una ciudad intraoceánica, con muchos cristales, y me llevas, o sea, a través de tus ojos me llevas a esa ciudad intraoceánica y me da la palabra Atlantia. Y veo muchos símbolos, muchos códigos. Y te veo con tu cola del color de tu blusa, completamente turquesa. Las escamas son iridiscentes, o sea, dan o sea, tengo ganas de llorar. Y tu cabello es naranja, completamente naranja. ¿Sí? Y, ajá, pero él ahí haciéndose presente, muy fuerte la energía de Poseidón, y luego me enseña como un caracol, y me enseña como que es muy importante que levantes tu voz. Ajá, o sea, él me enseña el caracol porque ya es tiempo de cantar, porque ya es tiempo de hablar,
¿sí? Y está, o sea, es una firmeza la que tiene este ser ahí, muy potente su energía, y me tiene así como mareada, Vibrando. pero bonito, pero porque tiene una energía muy fuerte. Entonces, siento mucha necesidad de decírtelo porque él está ahí y él quiere que hables, que levantes tu voz, que cantes, porque tu canto tiene mucha potencia, ¿sí? Y él se hace presente, presente. Eres hija de Atlantia. Quiero llorar Cuéntanos, Julie. porque sí, yo conecto mucho y sueño mucho con un caracol. Y yo lo tomaba por el espiral. Ay, ay, no, mira, tengo los cabellos así, porque me enseña el caracol grande Yo que sueño mucho con un está ahí caracol parado. y en una canción de Semillas Estelares que escucho mucho, hablan de la geometría del caracol y cuando yo escucho la geometría del caracol a mí me dan ganas de ponerme a llorar, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando estuve en ese lugar, yo metía en memoria a los cristales para este momento, pero aún no sé cómo leerlo. Me duele el pecho. Ay, mira, me dice que cantes, Ujú. que consigas un caracol, una caracola, porque la caracola es tu útero y cuando tú soples la caracola, se van a activar esos códigos. Es No me muy vas a creer. importante Yo que antier cola. estuve en un pueblo y se me presentaron 7 caracoles, las conchas de los caracoles, y yo me las traje. Las tengo aquí fuera. Yo me traje las conchas de los caracoles. Las tengo aquí. Ay, Sí, me No, Fran. dice wow. que es muy importante que tomes tu caracola y la suenes. Ahí está él con él, te están esperando, te están llamando, porque esa caracola tiene una vibración que va a despertar Y códigos ese en ti, sonido lo he ¿sí? escuchado, pero yo pensé que era un cuerno. Cuando yo escucho ese sonido, ese cuerno, yo me transporto. Yo me voy para otro lugar, pero yo pensaba que era un cuerno más no un caracol. Y yo me erizo toda, toda, yo me erizo toda cuando escucho Es una caracola. ese soplo de ya sabiendo que es un caracol. Dios mío, me duele el pecho. Al rato, Julie. Más tarde yo Es- Wow. escucho un uh, uh, no es que no me vas a creer, yo lo hago con las uh. manos. Yo soplo con mis manos. Yo lo voy Así, a así, tratar. yo con mis manos así y soplo, yo soplo. Y me voltean a mirar porque se escucha Qué un eco impresión. extraño. Entonces me voltean a mirar como, ¿de dónde? Ahora entiendo por qué también conecto tanto con Lucy y se me muestra tanto una ballena gigante y un ojo, porque se me muestra como tal. Siempre que me encuentro con Lucy, siempre se me muestra una ballena y se Ujú. me muestra un ojo de ballena. Siempre, siempre. Y se escucha la frecuencia de ballena, como este eco. Sí. Ahora sí. Listo, listo, hermanita, listo, listo, listo. Esta es una verdadera charla entre brujas. Bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando era niña, sentir presencias. O sea, eso siempre fue como sentir que, ay, que algo me pasó por aquí, ¿no? O algo me agarró el pelo, o alguien me tocó. O sea, era una cuestión, una cosa así de que, ay. Era muy asustadiza en ese sentido. Y también los sueños. Los sueños eran muy lúcidos y de pronto también no los entendía. O sea, yo sabía que había soñado súper raro, no tanto como de premoniciones, pero sí eran sueños raros. Muy chiquita. Y después, ya como más adolescente, me pasaba muchísimo esta parte que, bueno,
comúnmente las personas lo llaman que se te sube el muerto, ¿no? Porque pues no sabemos explicarlo de otra manera más que se te subió el muerto. A mí me pasaba muchísimo, o sea, a mí me pasaba cada noche y para mí era horrible. Por eso me identifica mucho cuando Julie contaba que le daba miedo a la oscuridad. O sea, yo igual, o sea, yo llegaba la noche y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dormir? Y yo me acuerdo que me tapaba toda, o sea, me tapaba hasta la cabeza. Yo no quería ver nada, no quería escuchar a nadie y me hacía así, ¿no? Pero incluso sentía cómo se sentaban en mi cama. Y entonces ahí era mi terror, o sea, empezar a sentir qué está pasando, quién está aquí. Y también saben qué me pasaba mientras eso sucedía. Yo escuchaba voces, música, ruidos, pero a un volumen súper alto. Que yo me acuerdo que yo me hacía así, de que ya, bájenle a su despapaya, pero no podía controlarlo. Entonces la verdad es que eran noches muy difíciles, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Y también me pasaba que, fíjate, esto apenas hace unos meses me di cuenta de que no era normal. O sea, yo pensé que era normal. Ejemplo, alguien me platicaba algo y yo perfectamente imaginaba toda la escena. Pero yo pensé que yo tenía buena imaginación, ¿verdad? Que era buena para imaginarme tanta historia. Y justo saben cuándo lo confirmé. Cuando nos conocimos tú y yo, Lina, fuimos a desayunar. Eso fue en septiembre, ¿cierto? Estamos en ¿Cierto? febrero. Ok, en septiembre, cuando Lina me estaba platicando algo y yo la estaba escuchando y yo me estaba imaginando todo. Ella mencionó su casa y mencionó algo de su casa y entonces yo me acuerdo que le dije, es que es de cuenta, Lina, que entras a tu casa y luego ya ves que está la sala, el comedor y al fondo hay un ventanal. Le dije, pero yo así súper segura de que ya ves que está la sala, el comedor, el ventanal y de pronto me callo y dije, ¿cómo sé eso si yo nunca he ido a su casa? ¿No? Entonces fue como un momento de, espera, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo Claro. esto? Ahí, fíjate, hasta entonces entendí que entonces mucho de lo que veía realmente era canalización, no era mi imaginación a la máxima potencia, porque yo traigo una producción pero cañona, ¿verdad? Y entonces cuando confirmo con Lina de que ese día dije, entonces todo lo que me he imaginado cada vez que la gente me cuenta algo es parte del paquete ¿no? Me acuerdo también que estando chica, yo no podía ver una película de miedo. O sea, no. Porque yo sentía que cuando yo veía esas películas, quedaba como muy sensible, muy abierta, muy susceptible. Y entonces soñaba, o sea, si de por sí me pasaban estas cosas, sentía que me pasaba peor. Y como no lo entendía y como no sabía nada de información sobre este mundo, entonces para mí era lo mejor que yo podía hacer era evitar esas películas, porque si no yo sentía que despertaba más y que me visitaban y que me decían y para mí era de, no, 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 yo no quiero. Y a veces me decían, ay, eres bien coyona, ¿por qué no quieres ver una película de miedo? Y yo, "No, es que no sabes lo horrible que yo siento, como que se me destapa algo que no quiero. Y entonces el miedo hizo que por muchos años se me cerrara todo, o sea, porque yo llegaba en las noches y era mi terror, ¿no? Entonces por mucho tiempo el miedo fue un gran limitante para mí porque no sabía qué hacer con esto, no sabía dónde ponerlo, no sabía cómo se llamaba, no sabía qué hacer. Sabía, por ejemplo, mi mamá también tiene ciertos dones, entonces de repente la escuchaba decir cosas, pero no, tampoco teníamos información, entonces era lo mismo, o sea, no se hablaba, no se decía cómo se llamaba o a quién acudir, jamás. Entonces era más bien como un secreto a voces, ¿no? Era como un chisme de familia de que quién es brujilla, quién sabe dos, tres trucos, pero nada formal o nada oficial.
Sin embargo, un día, eh, hace 3 años, por ejemplo, pues yo soy estilista, entonces yo aquí en el salón, pues llegan muchas clientas. Y me acuerdo que hace exactamente 3 años estaba con una clienta y ella me estaba platicando una situación que vivió súper fuerte. Y yo tal cosa igual, como les digo, yo imaginándome toda la novela, ¿no? Y entonces de repente se me aparece un señor. Pero hace cuenta que yo estaba haciéndole las uñas y la imagen del señor aquí. O sea, no me dejaba ni trabajar. Entonces fue un momento de decir, espera, ¿por qué este señor está aquí? Y me decía, soy su abuelo. Y entonces yo dije, ya valió. O sea, ya estoy loca, ya se me desconchinfló, algo se me cayó a mí. Y le digo, oye, tu abuelo era así, así, o sea, se lo describo y se queda así como, sí, mi abuelo usaba sombrero, bigote, esto, ¿no? Le digo, es que no me lo vas a creer, pero es que él está aquí. Y me estás contando toda esta historia y él fue quien te ayudó en esa situación. Entonces ella se suelta llorando y busca una foto de su abuelo y me enseña la foto tal cual. Ahí, o sea, hace 3 años yo dije, algo está pasando. O sea, algo que yo sé que siempre ha estado, pero que por mi miedo cerraba y cerraba y negaba, pero ya era como, hace 3 años ya fue como inevitable. O sea, ya fue como, esto es lo que ves y una necesidad tremenda de decirlo, porque ya era de que no me dejaban seguir trabajando si yo no decía lo que estaba viendo. Y también fue un momento de miedo, porque yo no sabía cómo la gente lo iba a tomar. No sabía si me estaba equivocando. No sabía si lo que yo le iba a decir a la persona lo iba a destruir, lo iba a construir, o qué iba a pasar con esa persona cuando yo le diera esta información. Entonces sí fue un proceso como de miedo y de entender qué era lo que estaba pasando, pero aparte no me pasaba tan seguido, era como esporádicamente. Lo que destapó la olla, así, no. Sí, porque fue un... ¿No? Fue en junio del año pasado, mi mejor amiga me dijo, oye, fíjate que hice una ceremonia de honguitos y la verdad es que vi muchas cosas como, encontró como mucha información de ella, muy valiosa, que le ayuda en su vida. Y yo quiero eso, yo también quiero ir ahí donde tú fuiste. Y fíjate, me dijo, yo llegaba a México, porque pues vivo en Estados Unidos, yo llegaba a México un sábado y me iba un sábado. Entonces, Leo, que es la que hace las ceremonias, chamana de las estrellas, Leo nada más da ceremonias los sábados. Entonces yo llegaba un sábado y me iba un sábado, era imposible, imposible. Entonces mi amiga le habló y le dice, oye, fíjate que mi amiga, si asasa, ¿le puedes dar una sesión entre semana? Y Leo, sí. Y yo, pues súper bien, dije, qué padre, qué buena onda que me hizo este favor. Y me dijo, pues que al cabo nada más eres tú. Y yo, sí, pues nada más soy yo. No más, hija, porque después ya nos hablamos. Y entonces ahí voy, ¿no? Bien metiche yo a la sesión de honguitos. Y yo recuerdo perfectamente que antes de llegar con Leo, a mí me dio muchísimo miedo de morirme. O sea, yo iba en camino y yo me acuerdo llorar y decir, ¿y si me muero? Y yo después decía, ¿yo por qué tuve miedo de morirme? Pues si ni que fuera qué, ¿verdad? Y recuerdo que llegué con Leo y fue como, pues, ahí fue como el comienzo. No quiero contar todos los detalles porque eso es para otros capítulos. Aparte está como muy largo. Pero lo que sí puedo decir es que a partir de ese momento, o sea, a partir de que pasó esa ceremonia, o sea, ya fue totalmente inevitable el despertar y el hacer cada vez más consciente de que tenía unos dones y ahora era como, ok, ya estoy consciente de que los tengo y ahora ¿qué hago con esto? Y entonces a mí se me ocurre la idea
porque dije, no puedo ser la única persona. O sea, yo sentía que era la única persona. De verdad, yo llegué a pensar que yo era la primera persona en todo el mundo que tenía contacto con seres de otros universos. O sea, yo de verdad sí, yo dije, no, yo, o sea, rompí algo. Algo aquí se pasó y me va a llevarla hasta la CIA, me va a andar llevando. Y entonces cuando dije, no, no puedo ser la única, voy a abrir una cuenta de TikTok. O sea, era una necesidad de hablar. Y mira que yo no soy persona de estar hablando y menos cosas personales, o sea, no. Pero yo era una necesidad, era un llamado súper fuerte de decir, tienes que hablar y tienes que, sobre todo, conectar con otros que están haciendo lo mismo. Entonces tuve un sueño en el que estábamos en una mesa redonda con varias personas y en el sueño decía, oigan, es que fíjense que, no sé, soñé con un triángulo, pero no supe de qué color. Y alguien más decía, yo también vi el triángulo era rojo. Entonces era como si cada persona tuviéramos un pedazo de ese rompecabezas y teníamos que juntarnos para juntar las piezas. Y yo dije, claro, o sea, tengo que buscar a esas personas que tienen esos otros pedazos. Ese era mi primer instinto. Yo jamás lo hice con la intención ni de ser viral, ni de ser famosa, ni... No, yo solo quería entender qué me pasaba y encontrar quién podía como ayudarme. Y justo, o sea, justo fue lo que pasó. O sea, bajo esa intención y esa orden que venía de mí muy fuerte, eso fue lo que pasó. Resulta que en ese TikTok, pues me encuentro con Bárbara, me encuentro con Lina, y luego Lina resulta que era amiga de Leo, y también era amiga de Bárbara. Entonces ahí fue como que una red muy chistosa, ¿no? De que ya no, o sea, nos conocíamos directa e indirectamente. O sea, de cualquier manera, era como si el destino de todas maneras nos iba a juntar, por un lado o por otro, pero era como que parte de la red, ¿no? Y me acuerdo que en esta búsqueda de qué me está pasando y dónde lo pongo, ahí fue donde encontré, te digo, a Bárbara y sus clases, a ti y tus clases. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que te vi, Lina, yo dije, o sea, yo tengo que estar en su clase, porque estabas hablando de tu curso que das de mediumnidad, decías todo lo que enseñabas y todo. Yo dije, exactamente eso es lo que yo necesito, porque estoy perdida, no sé qué hacer. Nunca había hablado de esto con nadie. Es que básicamente, y por eso se me hace tan chido lo que tú haces, Lina, porque incluso mi hermana, Laura, me dijo, deberías de buscar ayuda, deberías de buscar quien te oriente. Y yo me acuerdo que me reí de mi hermana porque le dije, no manches, pues ni que fuera Hogwarts, o sea, ¿a dónde voy a ir? O sea, ¿sí me entiendes? Para mí era de, no manches, ¿cómo? ¿A dónde voy a ir a buscar respuestas sobre sueños y dones? O sea, yo dije, estás loca, hija. Cuando me encuentro con que, no, mira, resulta de que sí existen escuelas para mediums, ¿no? O como lo que tú haces, diploma. Yo dije, no manches, y yo burlándome de la Laura. Perdóname, carnala, no era mi intención, era mi ignorancia. Pero sí, ha sido un camino, pues, chistoso, de pronto desafiante. Pero, ¿sabes por qué fue que yo dije, aquí hay algo? Porque mi cerebro lógico dijo, no es posible que tú sueñes, veas, escuches, sientas cosas que nunca habías sentido y que resulta que otras personas también están hablando de eso. Ahí fue cuando yo dije, algo hay más, o sea, hay algo más. Porque no puede ser que yo sueñe con arturianos y me enseñen saltos cuánticos en los sueños y resulte de que esos monitos azules sí existen. O sea, sí hay gente viéndolos, ¿no? Y además de todo, era como, ¿cómo puedo saber yo tantas cosas
de las que en mi vida había tenido acceso de información, porque en mi familia se creció sin religión. O sea, éramos católicos por pura costumbre, pero no éramos familia de ir a misa ni de involucrarse. Es más, mi primera comunión, se los confieso aquí, fue trampa. Porque no, yo no, nunca fui al catecismo, ni fui a misa, ni nada. Mi mamá me trajo un librito y me dijo, estudienselo, apréndanselo, y tal día va a ser su primera comunión. Y el padre les va a hacer unas cuantas preguntas. Y yo me acuerdo que yo leía el libro y yo decía, ¿qué dice? ¿Pero por qué dice esto? ¿Pero de qué es esto? No entiendo. Pero me lo memoricé porque me dijeron que me iban a preguntar ese día. Pero yo no entendía ni papa de lo que estaba diciendo. Y no era algo que hiciéramos. Entonces, para mí ir a misa y eso, pues no era información. Así que cuando empecé a tener sueños o visiones que tenían que ver con la parte crística, es decir, un día se me aparece una señora que María Magdalena, y yo dije, ¿y esa señora quién es? Porque yo no la conozco. Y yo me acuerdo que le escribí a Lina y le dije, ¿y quién es María Magdalena? Me dijo, ¿cómo, Lucy? Pues, no, me empieza a explicar y yo, sí, no, yo soñé anoche con ella. Como que, órale, chido. Mucho gusto, señora María Magdalena. Porque yo, o sea, yo no sabía que a Jesús se le llama Yeshua. Yo no sabía nada de eso. Entonces, Ay, no. lejos de alejarme, para mí al contrario fue como, espera, ¿cómo puedo yo saber eso? Si yo no sabía, o sea, ahí es donde mi cerebro fue como que empezó a enchufarse en algo que dijo, ¿y yo de dónde lo saco? Y te contestó algo rápido, dices, Sí. esa señora María Magdalena, y dice, tu mera madre. La mera jefa Mamá, dice, tu mera mamá. te juro, es que de verdad, yo el otro día le decía a Lina, soy su medio más ignorante porque yo no sabía, o sea, yo no tenía acceso a esa información, yo no crecí sabiendo y muchísimo menos iba yo a saber de Pleiadianos. Dijo, si no sabía ni quién era Jesús, o sea, menos iba yo a saber quién eran los Pleiadianos y los Arturianos y toda esta bola de raza que se me apareció de repente un día. Y ahí yo fue cuando dije, no, ya me volví loca. Ya estamos mal, yo ya, ¿para qué iba? Bienvenida. Sí, me acuerdo cuando busqué en Google, ¿qué es Metatron? O sea, ¿por qué? Y luego ya, es un arcángel que no sé qué, y yo, ujú, ujú, órale. Pero entonces, te digo, lejos de sentir que no pertenecía por no saber nada, al contrario, o sea, llamó más mi atención porque fue más como, ¿por qué lo estoy viendo? Y porque otra gente habla de eso. Entonces ahí Ay, fue como que adentrarme al mundo y empezar a entender. Y sigo sin saber muchas cosas. De verdad hay tantas cosas que yo no desconozco, pero lo que sí sé es que pues no estoy loca. O sea, se va. Es la única certeza. Es la única No certeza que estás tengo. loca, Ninguna. No estamos claro. locas. Nada más necesitamos encontrar nuestras Yo también manadas. pensaba que estaba loca. eres la Así medium es. más sabia, porque acuérdate que el conocimiento no está en la mente, está en el corazón, Es- y lo que despertó en ti es la sabiduría. Esa es tu sabiduría interna. sí, Qué bonita historia, Lucy. sí. Qué maravilla. Muchas gracias. 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 Cuéntanos, querida Barbie. Maravilloso. Ya me veo, ya me oigo, ya me ven. Ya te vemos y te oímos, amiga chula. Pero bueno, pues no lo hice por la computadora de todos modos, chicas. Es por el Ok. celular, pero me vine a casa de mi madre. Pues Cambió de sede. cambio de sede. Sí, mejor. Ok. Pues yo siempre pude ver cosas desde chiquita. Vivía yo en una casa, em, pues muy antigua. En realidad era hecha por masones, entonces estaba muy rara. Tenía gárgolas y tenía
pues elementos muy, muy raros, muy extraños, que a mí me daban mucho miedo. Había, ya saben, esas pinturas que ves por donde tú los veas, sientes que te siguen los ojos, ¿no? Ay, sí. Y siempre se me movían las cosas, siempre tuve como esa sensibilidad para las presencias y para ver cosas que realmente no, pues la gente no ve. Pero cuando yo tendría como unos 15, 16 años, me dio una enfermedad muy fuerte del estómago. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, pero fue muy fuerte. Entonces me daban calenturas muy, muy grandes, muy altas. Y pues yo digo que me morí. O sea, me morí porque me desmayé. A medianoche me paré tratando de ir al baño. Ay, pues me paro y me desmayo. Y vi todo lo que cuentan del túnel y en realidad eran como fotografías de mi vida, pero estaban vivas, o sea, tenían movimiento. Iban como de adelante hacia atrás hasta que llegué a la luz y regresé. O sea, en realidad regresé, no era mi momento. Pero a partir de ahí, recuerdo que después de esa vez llegó una señora a sanarme, que era pues etérica, yo estaba despierta. Yo les puedo decir que yo estaba despierta, eso no lo soñé, no estaba yo alucinando. Llegó una señora vestida de blanco, de cabello negro, y me dijo, te sientes muy mal, ¿verdad? Y le digo, sí, la verdad, me duele mucho la cabeza. No te preocupes, que yo te voy a sanar. Y entonces empieza, pues me siento inmóvil y empieza a sentir como una energía que pasaba por todo mi cuerpo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y a partir de ahí empecé a sanar. O sea, en realidad sí fue una señora a sanarme. Pero también a partir de ahí empecé pues a ver otras cosas, a ver más cosas. Siempre cuento esta historia porque para mí fue alucinante. Bueno, sí, cuando llegué a la universidad a los 17 años, pues me salía de mi cuerpo, empecé a tener sueños lúcidos, pero sobre todo empecé a tener también, pues la parálisis del sueño, lo que le llaman la parálisis del sueño, que era realmente era un ente con un sombrero negro, me acuerdo, era una capa negra, larga, entonces yo lo veía perfecto cuando llegaba a mi cuarto. Entonces de hecho ya llegaba yo a dormitorios de la UDLA y lo veía parado y yo decía, ya me fue como la fregada en la noche. Ya sabía que ese día me iba a ir de la fregada. Y a donde yo fuera iba él. A donde yo fuera. Si yo iba a México, me tocaba en México. Si iba a Uruapan, me tocaba en Uruapan. A donde yo fuera, iba conmigo, ¿no? Fueron muchos años de estar luchando con esta entidad hasta que logré quitármela. Pero entonces en esa búsqueda también empecé pues a reunirme con personas que tenían este tipo de habilidades, pues para ayudarme, ¿no? Y más aún cuando nace mi hija y pues ella ve seres trascendidos desde muy chiquita. Me corrió no sé cuántas nanas, porque pues le sacaba unos sustotes desde que estaba bebé, o sea, porque pudimos escuchar perfecto en el monitor a alguien cantándole y pues no había nadie, ¿no? Entonces esa nana no regresó y de ahí para adelante, pues porque ella la encontraban hablando sola o regresaba así, llegaba de la cocina, mamá, mamá, es que me quieren hablar, por favor, dile que no, mira, tiene toda la cara quemada, por favor, dile que no me hable. Y pues las nanas así de, ¿qué onda, no? No, o sea, definitivamente entonces empecé pues otra búsqueda más a fondo, porque yo ya me había deshecho de esta entidad, pero ¿cómo haces para que tu hijo tenga una vida normal viendo todas estas cosas? ¿Cómo haces, no? Sí fue bastante complicado, pero pues mi mamá me decía, porque yo me acuerdo que yo le hablaba llorando, mamá, es que mi hija pues va a crecer traumada.
Va a crecer traumada porque no duerme y se despierta gritando y ve cosas y ya sabes, me dice, a ver, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando me contaste esto y aquello y estás traumada? Y yo, pues no. Es igual que tú, mi vida, no te preocupes, ella va a estar bien y efectivamente es una niña bastante normal. Tiene, por supuesto, su tercer ojo súper abierto, tiene sueños, pero bueno, ya estoy hablando ahora de mi hija. El caso es que fue un camino muy largo, de muchos eventos, de muchas cosas. Me di cuenta también que podía ver a los ángeles detrás de las personas cuando fui a la casa de este que decía De Walter Walter Mercado, Mercado. Ajá. de Walter Mercado. Entonces ahí fue la primera vez que me di cuenta que yo podía ver pues a estas personas detrás, a estos seres detrás de la gente. Y ahora que tengo la sesión, desde entonces, como que se me abrió esa posibilidad de estar en sesión con alguien, poderme conectar, poder ver su cuadro espiritual, que se acerquen a mí, pues desde sus ancestros, pueden ser ancestros o pueden ser pues energías, como la Madre Tierra, que la he podido ver. Cuando la trae algunas personas que la tienen muy viva, la tienen muy presente, y bueno, pues ha sido maravilloso. Ay, bueno, pues que también que leo las cartas españolas, chicas. Eso también lo descubrí jugando, así de, pues me acuerdo que llegamos a la fiesta de uno de mis novios hace muchos años. Yo tendría como 19 años, yo creo. Y entonces nos sentan a las mujeres de un lado y los hombres del otro, y yo no conocía a nadie, y nos ponen las cartas españolas. Y pues, ¿qué van a jugar? ¿Quieren jugar? ¿Saben jugar algo? Le digo, no, pues no, pero yo las sé leer. O sea, pues era puras mentiras, ¿no? Tampoco sí, a ver, léemelas, ¿no? Y entonces yo barajé a las 7 veces y las tiro y pues le dije todo, ¿no? O sea, todo. Me di cuenta ahí que yo podía ver las líneas de tiempo. Y de hecho, en el astral mi entrenamiento ha sido ese. O sea, me han enseñado qué es el no tiempo, cuáles son, o sea, en realidad todo lo que tiene que ver con las líneas de tiempo, porque digo, me iría a una conversación de 1 hora si me pongo a contar, pero pues ha sido un camino maravilloso porque eso me ha dado la oportunidad de conocer muchísima gente también. Esta habilidad que yo tengo, yo recuerdo que al principio eran mis amigas nada más, ¿no? Y por favor léemelas. Y al ratito ellas me traían a alguien más y al ratito dije, no, sabes que ya mejor voy a cobrar porque si no ya era todos los días querían que les leyera, ¿no? Entonces era complicado. También como para marcar límites. Y pues ha sido padre. La verdad es que ha sido un despertar también con los aparatos pleyadianos. Me di cuenta que es muy sincrónico, creo yo, que no nos damos cuenta que estamos canalizando. Recuerdo que cuando empecé a ver Johanan Díaz, no sé si lo conocen, pero es un chavo que, bueno, tiene un podcast. Y en un tiempo en pandemia me dio por estar escuchando a Johanan Díaz, habiéndolo pues, ¿no? Y entonces cuando me acuerdo que vi una chica que habló de exactamente una información que yo recibí bañándome. O sea, yo bañándome, yo veía cosas y podía escuchar esa voz, ¿no? Y entonces me decían cosas bien interesantes y cuando yo lo vi ahí de la canalizadora tal y que no sé qué, y entonces empieza a hablar de lo mismito que yo recibí y yo dije, o sea, entonces yo estoy canalizando. Ahí entendí que era la canalización, ¿no? Pero yo ya llevaba ya mucho tiempo con mis aparatos pleyadianos y que obviamente te abren el tercer ojo y te alinean para tener como tus dones más enfocados. Entonces, bueno, creo que todo ha ayudado en mi camino, así como en el de todas. Y creo que la sincronicidad de todas es que, bueno, yo tuve una experiencia de ser cercana a la muerte, Julie también lo comentó. ¿Y ustedes? Bueno, Sí, cuéntenme. cuenta Lina. ¿Quién? Ah, Lina. Lina, sí.
¿Tú Sí, también? sí, 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 amiga, yo también he tenido dos experiencias cercanas a la muerte. La primera de ellas fue cuando cumplí 33 años y perdí la matriz. Después de que me hicieron la histerectomía, perdí demasiada sangre y yo me acuerdo que recién salí del quirófano, tuve como una hemorragia y yo solamente recuerdo como entrar en ese trance de perder la conciencia y solamente escuchaba un pitido en mi oído y sé que me fui y regresé, o sea, como por un minuto, no sé, un minuto, yo no estuve presente. Y después de que regresé de esa experiencia y de sufrir tanto dolor, porque la histerectomía ha sido una de las cirugías más dolorosas que he tenido, de muchas, mis canales, o sea, mis dones, se expandieron de manera impresionante, de tal manera que duré mucho tiempo que no podía tocar a nadie, o sea, tocarlo literal, porque tocar a alguien era igual a ver su vida, sentirla, saber qué le estaba pasando, con quién andaba, con cómo se llamaba, si estaba mintiendo, todo. Fue después de esa experiencia cercana a la muerte. Entonces sí, en eso coincidimos. Sí, yo también tuve una experiencia, Sí, yo creo que de alguna forma se abre el canal. sí, sí, como que acercarte un poco a la muerte hace que algo de ti se enchufe, ¿no? Como o se abra. A mí me pasó cuando en el parto de mis hijos. O sea, mi embarazo fue súper saludable, o sea, físicamente saludable. Y me acuerdo cuando me hicieron la cesárea, al cerrar la cesárea, o sea, porque nacieron y todo súper bien. Y al cerrar la cesárea fue como, ah, tiene la presión alta. Y quedé al principio como que me diagnosticaron como, ah, tiene la presión súper alta. Y ya, nomás me empastillaban. Pero entonces empezaron a pasar los días, dan de alta a mis hijos y yo seguía en el hospital. Pero se da cuenta que yo empecé a ver que mi cuerpo empezó a deformarse. O sea, yo no podía cerrar mis manos. Estaba totalmente hinchada. Mis pies, todo mi cara estaba deforme. Y entonces llega una enfermera y me dice, es que no está bien, o sea, esto no es normal. Me dice, ¿no te ha visto el médico internista? Y yo, no, ¿quién es ese señor? Entonces iba pasando casualmente, va pasando y le grita, doctor, venga. El doctor me ve y me dice, ¿cómo no te has muerto? Y yo, ¿de qué me habla? Me dice, lo que tú tienes es una preeclampsia severa posparto. O sea, no puede creer, no, les puso una regañada porque no puedo creer que la tengan así y nadie me la haya mandado a terapia intensiva. Me mandan a terapia intensiva y me dice el doctor, o sea, no me podían controlar y pasaban los días. Y él me dijo, no, no te preocupes, aquí en 2 días te vas. Pues pasaban otros 10 días. Y entonces en esos 10 días, o sea, yo me acuerdo que yo me desmayaba, o sea, yo me iba. Yo no estaba consciente la mayor parte del tiempo que estuve en cama. Y cuando despertaba me decía, ay mamita, me metiste unos sustos. Me dice, pero es que yo no sé cómo le haces, o sea, ¿cómo puedes seguir? O sea, para el doctor era, ¿cómo esta mujer sigue viva cuando tiene una presión y toda hinchada y toda mal? O sea, ¿cómo le hace para seguir viva? O sea, para el doctor era como que, o sea, no entiendo, la matemática no le daba, ¿no? Y entonces el mismo doctor me dijo, si te vuelves a embarazar, te mueres, o sea, te mueres. Y yo, ok, y yo nomás, yo como que, ah, ok, sí, está bien, gracias por decirme, ¿no? Pero esa experiencia también para mí, y yo estoy segura de que mientras que yo estaba dormida, realmente andaba yo, porque yo recuerdo sueños, hasta sueños, fíjate, de verdad hasta ahorita me está cayendo el 20 de que yo soñaba negociaciones. ¿Sabes cómo? O sea, como que yo soñaba de, no, espérate, pero ¿y si mejor le hacemos así? ¿Si mejor le hacemos así? Pero mis hijos, ¿no? Era como mi sueño era de, pero y mis hijos, y yo peleaba, y yo alegaba con algo, y despertaba, y veía a los doctores aquí, y entonces era como que, sí, es esta sensación. Y déjame decirte también ahorita que durante mi embarazo
mis sueños fueron mucho más intensos. De hecho, embarazada yo resolví un problema. Fíjate bien. La casa donde yo vivía, que está en el centro, era una casa vieja, yo la renté mientras estaba embarazada. Entonces yo llego a la casa, soy nueva, y no hay agua. Y yo buscándole de dónde no había agua. Total que me quedo dormida, pues embarazadísima, hija de gemelos, 7 meses, no olvídate, o sea, un sueño de me muero. Entonces me duermo y en el sueño que llega un señor y me toca la puerta y me dice, le vengo a arreglar lo del agua. Y yo así, pásele. Y entonces el señor, un viejito con un niño, y me decía, mire, ¿ve la llave que está aquí? Sí. Ah, pues tiene que ponerla para arriba. Y entonces esta manguera va a subir el agua y va a subir al tinaco y entonces ya va a tener... Me explico todo. Cuando yo despierto de ese sueño, yo dije, ah, cabrón, que dije, vamos a ver, porque pues tiene sentido lo que me dijo el Señor. Hice lo que me dijo el Señor en el sueño y tuve agua. ¿Sí me entiendes? Voy a la Sí. tienda, porque pues conociendo Wow. ahí el barrio y empezando a conocer a los vecinos, y me dice la señora, ¿todo bien, mija, con tu casa? Y yo, sí, no, sí, ya arreglé un pedo del agua, pero con un sueño. Soñé un señor así, así. Y me dice, ¿ese señor iba con un niño? Y yo, sí. Me dice, ese señor era plomero. Dice, pero se murió. Ahí fue cuando dije, no. Pero embarazada me pasaron muchas cosas. O sea, yo siento, no sé, ahorita, yo siento que también el hecho de que mis hijos, o sea, el nacimiento de mis hijos, el embarazo, provocó como que viene, era como parte del paquete, ¿sabes? Era parte del paquete porque desde entonces como que hay muchas cosas que fueron distintas. Entonces, no lo sé, Rick. Luego debatimos sobre esto. Pero, pero sí, esa experiencia cercana a la muerte, está cañón. Seguro, Sí. seguro. De hecho, hay personas que dicen que es el walking, los walking se llaman, que son los seres que después de una experiencia de casi muerte o de muerte temporal, eh, entra otro ser a habitar, ¿no? Digo, no es nuestro caso porque yo me acuerdo perfecto, bueno, es que no sé cómo sea eso. O sea, al final, solo hablando con una persona que haya vivido algo así, ¿no? Podemos saber si sí tienen como los recuerdos de los años anteriores o qué onda, o de plano, no sé, no sé, no sé. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sido así? Haya Que haya cambiado. muerto, regresado y hacer otra cosa totalmente diferente, No, yo sí, Yo no. o O no sea, sé. lo he escuchado, esos casos, sí lo he ¿no? escuchado, pero no alguien que esté cercano a mí Ujú. que haya cambiado por completo. No, no, no. Pues fíjate que un amigo, bueno, una amiga de mi mamá, su hermano estaba muy grave, muy mal, y entonces ella fue a misa con mi mamá, era una misa que dieron pues un rabino libanés. eh, y el caso es que dieron unas botellitas de San Charbel, del aceitito de San Charbel. Y entonces ella se lo regalaron a ella y le dijeron, úntaselo en todo su cuerpo a tu hermano. Y ya llegó y se lo untó completito, o sea, lo ungió, todo su cuerpo se lo ungió en el aceite. Y resulta que, o sea, regresa, sí, se salva. Y cuando regresa, pues ya no tomaba porque él tenía pues un tema de alcoholismo muy severo. Regresa sin tomar, regresa otro y se va a hacer misión a no sé dónde. O sea, se fue a hacer misión, creo que a África. O sea, una cosa así. Se fue a otro país a hacer misión y pues ahí sí no lo hemos vuelto a ver, pero es que cambió radicalmente su ser. O sea, Wow, impresionante. O sea que sí lo puedo creer que sucedan esas cosas. No lo digo. wow, qué impresión. Vale, chicas, 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 pues ya nos vamos. Ya yo creo que es momento de cerrar esta sesión por el día de hoy. Y por supuesto, les recordamos a todos
por favor denle like, compartan, suscríbanse. Y vamos a tener estas charlas donde vamos a platicar de cosas súper interesantes. Si tienen algún tema en particular que ustedes quieran que nosotras tratemos o expandamos nuestra mente en eso, porque podemos también canalizar información por ahí, nueva, pues pónganos en los comentarios, por favor. Muchas ¿Va? gracias. Chicas, fue un placer verlas, las amo con todo mi corazón. Hubo algunos temas de conexión, pero no pasa nada. Les mando un abrazo con todo mi amor. Y no están locas, están en casa. Gracias, las amo mucho. Gracias. Yo Descansen. también las amo, hermanitas. Bye.